Hola, tengan buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy y vamos a aprender bastante dentro de la ley de notariado en relación con la escritura matriz. Y vamos a ver si podemos tener una actividad sumativa que sería para mejorar la nota que ya tienen en el cómputo uno, así como lo hicimos en la materia de derecho procesal, ¿no? O procesos especiales, perdón, civiles y mercantiles. Vamos a trabajar entonces con la ley de notariado y vamos a tratar de ir tomando nota de algunos aspectos que consideremos relevantes. Voy a compartir pantalla con ustedes para mostrar, vamos a ver si podemos encontrar la ley de notariado. Vamos a ver, jurisprudencia. Ujú. Aquí estamos. Vamos a buscar en legislación la ley de notariado para poder tener la edición más actualizada posible. Efectivamente, aquí tenemos la ley de notariado, la vamos a descargar. Vamos a poner aquí en notarial 8895A. Ok. Bien, aquí tenemos entonces en pantalla la ley de notariado. Algunos de los aspectos tal vez más útiles es saber que los instrumentos notariales, y eso es algo que nos interesa, los instrumentos notariales en esta ley se identifican con los instrumentos públicos, como quien dice, de acuerdo con la ley de notariado, instrumentos notariales e instrumentos públicos son términos sinónimos, es decir, significan exactamente lo mismo. De tal manera que, según, repito, la ley de notariado, ¿no? Instrumentos públicos y instrumentos notariales son la misma cosa. Y dentro de ellos encontramos la escritura matriz, que por definición es la que se asienta en el protocolo. Y luego tenemos, perdón, otros dos términos sinónimos que son escritura pública y testimonio. Estos otros dos términos también son sinónimos, es decir, significan exactamente lo mismo, escritura pública o testimonio. Y él dice aquella en que se reproduce la escritura matriz. Y actas notariales, que son las que no se asientan en el protocolo. Bueno, recordando, el protocolo es un libro especial que se forma con hojas de papel sellado de un valor de 2 colones cada una. Y estas hojas de papel sellado son legalizadas previo a su utilización. Se legalizan en la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene su, llamémosle, su sede central en San Salvador, pero también hay oficinas regionales. Aquí en San Miguel, por ejemplo, hay una oficina regional de la sección notariado, que es donde uno adquiere las hojas en una cantidad no menor de 25 ni mayor de 500. Cada hoja vale 2 colones o su equivalente en dólares y uno opta por la cantidad de hojas que quiere comprar para adquirir sus respectivos libros de protocolo. No tiene que ser la misma cantidad en cada libro. Eso es totalmente opcional.
De tal manera que para su primer libro usted podría comprar 50 hojas, por decir algo. Y su segundo libro podría ser de 100, su tercer libro de 300, su cuarto libro nuevamente de 100, y así usted puede, según sus expectativas, así puede usted adquirir la cantidad de hojas que usted desee. La ley no le dice que necesariamente tiene que ser un número X de hojas, sino que usted lo decide. Una vez que las ha adquirido, usted las folea, foliar. Foliar las hojas significa escribir sobre ellas con palabras una numeración correlativa. En la esquina superior derecha de sus frentes, usted escribe los números del 1 al según la cantidad de hojas que adquirió, del 1 al 100, del 1 al 50, del 1 al 200, del 1 al 300. Según la cantidad de hojas que usted adquirió, así las va a foliar, o sea, a ponerle un número, pero no el número, el grafo del número, sino la palabra de ese número. 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar al último. Bueno, la escritura matriz, vamos a ver, encuentra su regulación a partir del artículo 32, el cual vamos a comenzar a analizar. Escritura matriz. Perdón. Bueno, vamos a ver si podemos familiarizarnos con estas disposiciones legales, porque necesitamos conocerlas lo mejor que sea posible, lo mejor posible. Dice que la escritura matriz, que tal como lo decía el artículo 2, es la que se asienta en el protocolo, la que se escribe, la que se imprime en el protocolo. Por cierto, no tiene que ser necesariamente con una impresora. Usted puede utilizar una máquina de escribir, puede utilizar una impresora o incluso puede hacerlo a mano. Eh, es obvio que tiene que aprovecharse de la tecnología moderna y utilizar los recursos que resulten más prácticos, más expeditos. Hacerlo a mano, aunque resulta válido y posible, no es recomendado que usted lo haga a mano, a menos que se encuentre en una situación excepcional en la cual no disponga de un recurso tecnológico, pero lo puede hacer a mano, no hay ningún problema. Ahora, si lo hace a mano, se le recomendaría utilizar una tinta que sea buena, que no sea como ese gel, que si le cae una gota de agua o de sudor, se va a explayar todo, o tampoco que sea una de esas, de esos lapiceros mágicos que la tinta hoy la escribe y dentro de un rato ya no está, se borra, desaparece. No, tiene que ser una tinta de buena calidad y color negro. No vaya a utilizar un color rojo, ni un color verde, ni siquiera azul. Yo recomiendo que el color de la tinta sea negro al momento de escribir sobre el protocolo. Bueno, dice que se debe otorgar ante persona autorizada para ejercer el notariado. Recuerden que el notariado es una función pública y que el notario es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, y a veces de situaciones que él personalmente ejecuta o comprueba. Recuerden que el notariado se puede ejercer no solamente dentro del territorio nacional en cualquier día y hora, sino que también se puede ejercer en el extranjero. Pero para ejercer el notariado en el extranjero hay una limitante importantísima que no se le tiene que olvidar a nadie, y es que se podrán autorizar aquellos actos, contratos o declaraciones que solo, y esa es la palabra clave, que solo deban surtir efectos en El Salvador.
Con eso en mente, aquellos actos, contratos o declaraciones cuyos efectos son regionales, digámoslo así, o mundiales o universales, esos no se podrían otorgar en el extranjero por un notario. Sin embargo, en el extranjero también encontramos que el notariado lo pueden ejercer los cónsules de carrera, los cónsules generales, los vicecónsules y en defecto de ellos, los jefes de misión diplomática permanente. Como quien dice de que tenemos esa otra opción, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser un notario salvadoreño residiendo o visitando el extranjero, sino que podría ser uno de estos funcionarios diplomáticos o consulares. Bueno, dice el requisito segundo que debe asentarse en el protocolo, en idioma castellano, indicándose su número de orden y con expresión del lugar, día y hora en que se otorguen. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir generando una escritura matriz y para ello voy a compartir con ustedes. Vamos a ver cómo lo hago. Vamos a ver. Vamos a bajar esto por acá. Voy a compartir con ustedes. Mm, Voy a poner aquí unas hojas de protocolo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Si no, pues nos retiramos. Ah, ¿dónde quedaron? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí están. Están ya, entonces tendría que estar aquí. Italiano. De una vez mejor. Aquí en el WhatsApp. Ay, hombre, qué barbaridad. No estoy tardando mucho. Vaya, aquí están. Ah, acabo de compartir con ustedes ahí en la plataforma de WhatsApp unas hojas de protocolo. La idea es que en estas hojas de protocolo se puede escribir en ellas. Se puede escribir en ellas. Entonces, fíjense bien, la idea es ver si ustedes pueden escribir sobre ellas también para ir trabajando al mismo tiempo una escritura matriz, am, por lo menos en sus partes más fundamentales. Así que les pregunto, ¿será que ustedes pueden ah, descargar estas hojas y ver si con el dispositivo que están utilizando pueden escribir sobre ellas? Indíquenme, por favor.
Buenas tardes, licenciado. De mi parte, sí puedo escribir sobre ellas. Perfecto, perfecto. Esperaría que todos pudieran hacerlo, porque así podemos ir trabajando al mismo tiempo. Bueno, ya con uno que lo logró, ya los demás es nomás que le encuentren la idea. Vale, vamos a ver entonces qué dice la ley de notariado y cómo podemos, ok, que se asiente en el protocolo en idioma castellano, indicándose su número de orden. Bueno, ¿qué es eso? El número de orden. Fácil, fácil. Es, empezamos escribiendo número uno, número uno. Ah, algunos a la par le ponen también libro primero, por ejemplo, o en su caso, libro uno. Eso, ponerle el número del libro junto con el número de orden, está bien. No hay ningún problema en hacerlo porque cuando usted ya tiene 7, 9, 13, 15 libros, resulta práctico y útil tener ese dato identificativo, no solo del número del instrumento, sino también el número del libro en el cual usted lo asentó. Eh, Vaya, entonces, si estuviéramos en el libro, en otro libro, pues obviamente el libro 13 o según el caso, ¿no? Libro 4, libro 4 según el caso. Y según el número de orden también podría ser otro número. Bueno, aquí obviamente lo que necesitamos es un número que identifique y distinga este instrumento de los anteriores y de los posteriores. Claro, cuando es el primero, es la número uno, ¿verdad? Según el libro. Ah, el profesor Olmedo López, en su obra Derecho Notarial Salvadoreño, explica que algunos notarios han utilizado un sistema un poco diferente en cuanto a la numeración de los instrumentos. Y es que si en el libro uno hicieron 70 instrumentos y este fuera el libro 2 el que van a comenzar, entonces le dan una continuidad, número 71. Imagínense, están comenzando un nuevo libro, libro segundo, por ejemplo, y el número de orden que le dan es el que continuaría si no hubieran cerrado el libro anterior y todavía estuvieran en él. Espero estarme explicando en qué consiste este otro método, un poco raro, por cierto, pero que, según este autor, algunos notarios lo utilizaban. Me parece que antaño. No creo que modernamente haya un notario que utilice ese sistema, pero se los cuento porque por lo menos existe esa otra modalidad, ¿no? Bueno, en nuestro caso, vamos a decir que fuera la número 70. 70 del libro décimo segundo. Ok. Ah, hay notarios que a continuación del número de orden, y repito, incluir o no el número del libro es totalmente opcional. Hay notarios que no le ponen eso y está bien, no es obligación. Lo que sí es obligación es el número de orden del instrumento en el cual se está trabajando. Ah, déjenme también aclarar
que existe la posibilidad de cometer un error en la numeración, por descuido, por, qué sé yo, por la prisa, por la premura. Es posible que a usted le correspondía la número 71, por ejemplo, pero por error se saltó ese número y en vez de poner la escritura 71 puso la escritura 72. Y el problema, el problema es que usted no se dio cuenta a tiempo y terminó la escritura, la firmaron los otorgantes, la autorizó usted como notario con su propia firma, sacó testimonio, lo mandó al registro, el testimonio, se lo inscribieron en el registro, ese testimonio. Usted continuó con las otras escrituras con el orden que continuaba, ¿no? Normal. Después de la 72 usted empezó la 73, la 74, la 75 y así continuó. Y se vino a dar cuenta hasta que, puya mano, ok, ojo, así lo tienen que dejar. O sea, no vayan a querer corregir y decir, no, hombre, qué barbaridad, era la 71 y yo le puse la 72. Ah, pues no, lo voy a corregir, va, lo borra y encima le pone el número que le correspondía. Ok, y las demás escrituras que vienen después de eso, las va a corregir también. Ajá. Y el hecho de que está inscrita como 72, ¿y eso cómo lo va a corregir? No es posible. Ya está inscrita. O sea, ya se utilizó incluso ese instrumento para lo que sea. Entonces, si cometió un error como ese, no se preocupe, déjelo así. Errar es de humanos, fue algo involuntario, no causa mayor perjuicio a nadie. Es una cuestión que no tiene mayor significancia. Entonces, así déjelo. Y, ojo, recuerde que si este libro usted lo termina con 200 instrumentos, es decir, con la número 200, no es que hayan sido 200 los instrumentos, fueron 199, porque recuerde que le faltó uno. Entonces, a la hora de hacer la razón de cierre, que es donde usted indica el número de folios de que se compone el libro, el número de instrumentos autorizados, el número de instrumentos suspendidos, etcétera. En la razón de cierre, usted pone una aclaración. Una aclaración. Supongamos que estamos trabajando en la razón de cierre. Entonces usted pone, se hace constar que por un error involuntario se omitió el número de instrumento 71 a folio. Por ejemplo, esa omisión se dio, por ejemplo, a folio 80, pasándose del instrumento número 70 al 72. Es decir, en la razón de cierre, usted puede hacer una aclaración de qué fue lo que sucedió. Así de sencillo, no tiene por qué estarse complicando la vida en el sentido de querer borrar todos los números equivocados porque ese fue un error, que en vez de la 72 iba a la 71. Bueno, ah, algunos notarios acostumbran poner en esta parte el nombre, abreviado por supuesto, del instrumento que se está otorgando en ese momento.
eh, por ejemplo, compraventa de inmuebles, por ejemplo. Es decir, esto tampoco lo exige la ley en ningún momento. Los notarios lo hacen más que todo como para tener una idea inicial de en qué va a consistir el instrumento que está en ese momento elaborándose: compraventa de inmueble, poder general judicial, donación de inmueble, testamento, matrimonio civil, constitución de sociedad, reunión de inmuebles, identidad personal, es decir, un título, un nombre abreviado de qué tipo de instrumento es el que se está celebrando. Esto es igualmente optativo, optativo por completo. Si usted quiere, lo pone; si usted no quiere, no lo pone; no está obligado a hacerlo, pero usted podría considerar que es una muy buena práctica y hacerlo, si así lo desea. Esta parte, entonces, de decir de qué se trata, así como el número del libro, pasan a ser opcionales. ¿Ya? Y se los explico por si ustedes desean hacerlo. Bueno, ya hicimos entonces el número de orden y con expresión del lugar, día y hora en que se otorguen. Bueno, vamos a ver cómo se expresa eso entonces. Eso es de lo más sencillo. En la ciudad y distrito de San Miguel, vaya, para mí eso debería ser suficiente. La ciudad y distrito de San Miguel. Pero si usted quiere ser un poco más detallado o detallista, podría incluir, por ejemplo, municipio, San Miguel Centro, departamento de San Miguel, y si quiere, República de El Salvador. Supongamos que usted es un notario internacionalista que se mueve en varios países, no solo en El Salvador, sino que también va a México a atender a la comunidad salvadoreña radicada allí, o a los Estados Unidos, distintos lugares allá, Nueva York, Washington, Los Ángeles, y luego va para Australia porque allá tiene salvadoreños que requieren de sus servicios notariales, y después agarra para Italia, Alemania, Francia. Bueno, usted puede en esa parte colocar toda la información relacionada con el lugar a su gusto, a su gusto. Por supuesto, si usted está fuera del territorio de la República de El Salvador, allí sí, en mi opinión, usted tiene que ser lo más explícito que sea posible. Si usted está, por ejemplo, en Washington o en Arkansas o en Carolina del Norte, ahí sí creería yo que hay que escribir la mayor información, como la ciudad, el estado y el país. Bueno, pero digamos que aquí lo podemos dejar hasta ahí. En la ciudad y distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel. Ok, decía lugar, día y hora. Bueno, día y hora. Bueno, por supuesto, comenzamos con la hora. A las, vamos a ver, 13 horas con 9 minutos del día, y supongamos que hoy es 9, ¿verdad? 9 de marzo del año 2025.
26. Fíjense que aquí estamos utilizando palabras, no utilizamos números, sino que estamos utilizando palabras. Ah, no decimos a las 13 horas, así el número, con 9 minutos, el número 9 del día 9 de marzo del año 2026. Esto, hacerlo así, es totalmente incorrecto, hacerlo con números. Tenemos que utilizar las palabras, las palabras. Bueno, después de escribir el lugar, la hora, la fecha, que incluye día, mes y año, ponemos las sacramentales frases ante mí. Y digo sacramentales porque estas son las palabritas que reflejan la función notarial, que es, por cierto, indelegable. Es decir, el notario no puede delegar en nadie la función notarial, ni en su secretaria, ni en algún colaborador cercano, ni en algún colega, amigo, de compañero en la universidad. No, 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 no. Tiene que ser ante mí, ante mí. Y en esta parte se coloca el nombre pues completo. En esta parte yo les recomendaría utilizar tal y como aparece en el acuerdo de autorización como notario, especialmente las mujeres que normalmente podrían cambiar su forma de llamarse porque a veces como solteras tienen su nombre y apellidos de soltera, pero luego contraen matrimonio y optan por modificar su nombre como persona casada, y entonces podría haber una variante ahí, pero tiene que utilizar su nombre tal y como consta en su acuerdo de autorización como notario. Bueno, si ustedes están siguiendo las indicaciones, ustedes tendrían que estar preparando también este, este mismo instrumento, pero ustedes van a utilizar el nombre de ustedes y pueden cambiar el lugar, pueden cambiar la hora, la fecha, pueden cambiar los datos que consideren, la mecánica o la dinámica que consideren. Pueden omitir el título del instrumento, pueden omitir el nombre del libro, a modo de hacerlo como ustedes quieran. Pero en esta parte no van a utilizar el nombre mío, sino que van a utilizar el nombre de ustedes, el nombre de ustedes en esta parte. Y lo digo porque esta es una actividad que también va a tener su ponderación, ¿verdad? Me la van a enviar a un buzón que se va a crear. Obviamente lo van a tener que guardar este archivo, ¿verdad? Para que no se pierda la información que están insertando en él. Y lo van a enviar como evidencia de que han estado trabajando una escritura matriz. Bueno, ante mí, y entonces van a poner el nombre de ustedes, la palabra notario o notaria, según el caso. Notario o notaria. Yo pues uso notario. Las mujeres pueden utilizar notaria, notaria, porque yo creo que sí se puede hacer una declinación de género con ese nombre, notaria, así como abogada, jueza, profesora. Creo que admite una declinación de género y decir notaria si usted es mujer. No, no me parece propio, a partir del uso adecuado del lenguaje, decir notario cuando usted es notaria. Bueno, notario, en el caso mío, notario, de aquí puede poner de este domicilio si el domicilio coincide con el lugar. Si el domicilio del notario coincide con el lugar, es aceptable poner en esta parte de este domicilio. Pero si, por ejemplo, el instrumento se estuviera elaborando
en un lugar diferente, entonces tendría que poner el domicilio que corresponde al notario. Por ejemplo, si yo soy del domicilio de San Miguel, pero en ese momento yo estoy en Moncagua, en este instrumento, yo estoy en Moncagua, pero mi domicilio es San Miguel, no le puedo poner de este domicilio, porque mi domicilio no es Moncagua. O sea, decir de este domicilio equivale a que mi domicilio como notario es el mismo del lugar donde se está otorgando este instrumento. Entonces, insisto, si yo estoy haciendo el instrumento en Moncagua y mi domicilio es San Miguel, tendría que ponerle necesariamente del domicilio de la ciudad y distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel. O sea, que eso quede claro también, porque sí puede utilizar de este domicilio, no solo para usted como notario, también lo puede utilizar para cualquiera de los comparecientes, siempre y cuando coincidiera con el lugar donde se está otorgando el instrumento. Es una forma abreviada, válida. No siempre que va a mencionar un domicilio tiene que poner todas las palabras de ese domicilio. Puede utilizarlo de este domicilio o incluso del domicilio de esta ciudad. También es válido, del domicilio de esta ciudad. Otra variante que puede utilizar. Y en esta parte vamos a ver, estamos aquí, que se otorgue ante persona autorizada para ejercer el notariado, lo estamos cumpliendo cuando ponemos nuestro nombre como notarios o notarias autorizadas. Idioma castellano es el que estamos utilizando, número de orden, lugar, día y hora. Y luego los otorgantes, los otorgantes. Bueno, obviamente no estamos en el caso de un otorgante que no hable el idioma castellano, no es ese nuestro objetivo ahorita, ¿verdad? Vamos y simplemente, tampoco estamos en el caso de que van a concurrir testigos. Ya tendremos oportunidad de hacer comparecer testigos. Nos pasamos entonces al ordinal cuarto, donde dice que se exprese en el instrumento el nombre, apellido, edad, profesión u oficio y domicilio de los otorgantes. Es decir, que se exprese en la matriz, en el instrumento que usted está elaborando, estos datos que son conocidos como las generales. Así es conocida esta información, las generales de los otorgantes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, miren, no necesariamente lo vamos a poner así, como que dice, en este mismo orden, sino que ahí, dependiendo digamos, dependiendo el momento en que comparece, repito, dependiendo el momento en que comparece. Por ejemplo, si es una compraventa de inmueble la que estamos trabajando, entonces quien comparece primero es el vendedor, el tradente, el actual dueño del inmueble que se está enajenando. Él es el primero que comparece. Entonces, aquí nos vamos a inventar el nombre, pero en este momento específico, usted debe tener en sus manos el documento idóneo con el cual esa persona se identifica. Y ese documento idóneo podría ser
el documento único de identidad podría ser el pasaporte, no importa si es salvadoreño o de otro lugar, siempre y cuando tenga eh, como, vamos a ver, por ejemplo, el pasaporte estadounidense aparece en tres idiomas: en inglés, en francés y en español. La parte esa donde dice nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, eh, no sé si me explico. O sea, no puede usted, digamos, utilizar un documento que está totalmente en un idioma distinto del castellano, porque usted podría desconocer qué información es la que está contenida en ese punto, en ese lugar del documento. Entonces, el documento que va a utilizar, insisto, debe estar escrito en castellano, aunque también lo esté en otros idiomas, pero en castellano también. Pero bueno, la regla general en la mayoría de los casos nuestros va a ser utilizar el documento único de identidad, aunque, insisto, también se puede utilizar el pasaporte, la licencia de conducir vehículos de esa persona. Si fuera un extranjero residente aquí en el país, puede utilizar también la tarjeta de extranjero residente que se le da por parte del Ministerio de Gobernación a esa persona. También podría utilizarla como documento para identificarlo. O incluso, como lo hemos discutido en sesiones presenciales con ustedes, si careciera de documento de identidad, todavía podría utilizar dos testigos de conocimiento, es decir, dos personas que reúnan las cualidades y características o condiciones para ser testigos, que usted los conozca y que conozcan al otorgante. Con esas condiciones cumplidas, también podría utilizar a dos testigos. Pero bueno, no compliquemos mucho el asunto y digamos que esta persona sí anda cargando su documento único de identidad y digamos que se llama Manuel de la Paz, Manuel de Jesús, Manuel de Jesús Gómez Martínez. Me estoy inventando el nombre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El señor Manuel de Jesús Gómez Martínez. Vamos a ver qué más encontramos en la ley con respecto al nombre. Si alguno de los otorgantes fuere mujer casada o viuda, se expresará su apellido de soltera y el que conste en el antecedente si lo hubiere. Aquí tenemos una pequeña dificultad técnica y es si alguno de los otorgantes fuere mujer casada o viuda, se expresará su apellido de soltera. Miren, se los explico. En el documento único de identidad de personas que son mujeres y que están casadas o viudas, aparece su nombre que optó en el momento del matrimonio. Porque recuerden que cuando una pareja se va a unir en matrimonio civil, uno de los deberes del notario es explicarle a la otorgante mujer, a la novia, a la contrayente mujer, que tiene tres opciones con respecto a su nombre como persona casada. La primera opción es dejar su nombre y sus apellidos tal cual los tiene como persona soltera. Es decir, no hacer modificación alguna, dejarlo así como está. La segunda opción que tiene es adoptar como segundo apellido el primero de su esposo precedido de la partícula de. Y la tercera opción es la misma anterior, pero sin la partícula de. Entonces,
Así es como algunas personas, mujeres, al casarse, adoptan o comienzan a utilizar el apellido, se quedan con su primer apellido, que es el apellido paterno por lo general, y luego de y el apellido del esposo, el primer apellido del esposo, o simplemente el primer apellido del esposo sin esa partícula de. Entonces, si nos topamos, repito, con una mujer casada o viuda, está bien, podemos utilizar su nombre y apellidos de casada tal como aparezca en el documento con el cual se está identificando. Es decir, de casada. Fulana de tal de, o fulana de tal y luego el apellido del marido. Pero para dar cumplimiento a esta norma, tendríamos que expresar también su apellido de soltera. Es decir, cómo eran sus apellidos antes de modificarlo por causa de su matrimonio, cómo eran sus apellidos de soltera. Y si hay un antecedente, como lo sería una escritura de propiedad ya inscrita, porque si ella fuera la vendedora y ella anda cargando la escritura que la acredita como tal, ese sería el antecedente. Entonces, si en el antecedente hay un apellido, digamos, diferente, por supuesto, de los que estamos mencionando, entonces habría que expresarlo también. O sea, mi punto aquí es que esto está escrito no de puro gusto, no como consejo o sugerencia, sino como imperativo. Cuando dice se expresará, es un deber, es una orden que le está dando al notario cuando alguno de los otorgantes es mujer casada o viuda. Es decir, que en ese caso se exprese su apellido de soltera y el que conste en el antecedente. Pero eso no significa, fíjense bien, esto no significa que usted no va a utilizar en ese caso el apellido que viene en el DUI o en el pasaporte. Por supuesto que lo tiene que utilizar porque ese es el documento que le está sirviendo de base a usted para identificar a esa persona. Y no puede dejar de mencionar cómo viene el nombre completo de esa persona en ese documento. Entonces, tiene que mencionar el nombre de esa persona tal como está en el documento. Bueno, volvamos entonces y vamos a hacer el ensayo. Vamos a decir que ella es la que está comprando, una mujer. De momento, sigamos con un hombre como persona que está vendiendo. Comparece el señor Manuel de Jesús Gómez Martínez. Fíjese bien, mayor de edad. He visto muchos notarios que en la parte de la edad le ponen mayor de edad. Oigan con atención, eso no está bien. En una actuación notarial, a las personas que comparecen no se les pone mayor de edad, se les debe poner la edad, que no es lo mismo. Fíjense bien, no es lo mismo decir mayor de edad a decir de 45 años de edad. O sea, la ley lo que nos indica en esta parte es la edad, no si es mayor de edad o no, sino que la edad, entendiendo por edad el número de años cumplidos que la persona tiene. Si mañana cumple 46, bueno, hoy tiene 45 y le vamos a poner 45. No vamos a llegar al extremo de ponerle 45 años, 11 meses y 30 días. No, no vamos a llegar a ese punto. Vamos a poner la cantidad de años cumplidos que ya tiene la persona. Y repito, si mañana o pasado mañana cumple 46, pues le vamos a poner 45. Si
¿Los cumple hoy? Buena pregunta, ¿no? No vamos a llegar al extremo de ver, bueno, ¿y a qué horas nació? No, si los cumple hoy, pues hoy cumple 45, le ponemos 45 y le damos el feliz cumpleaños. 45 años de edad, profesión u oficio y domicilio. ¿Ok? La profesión u oficio, esto también podría ser, digamos, objeto de algún tipo de observación o comentario. Y es que, miren, el documento único de identidad, espero que no lo hayan borrado, en el mío sí está, contiene la profesión u oficio de esa persona. Yo me inclino por utilizar esa profesión u oficio, es decir, la que aparece en el documento con el cual se está identificando. Y si hubiera algún cambio, podríamos, sin, digamos, sin cometer algo anómalo, podríamos indicar en qué consiste ese cambio, pero sin dejar de mencionar la profesión u oficio que le aparece en el documento. Manejemos un ejemplo. Supongamos que en el documento dice agricultor en pequeño, pero cuando usted le pregunta a la persona por su profesión u oficio, le dice que es ingeniero civil. Fíjense bien el cambio, ingeniero civil. Es decir, él le está diciendo que es ingeniero civil, pero su documento con el cual se identifica dice que es agricultor en pequeño. ¿Cómo resolvería usted esa situación? Pues fácil, fácil. Póngale agricultor en pequeño porque es lo que dice el documento. Y si él insiste, pues entonces póngale hoy ingeniero civil o agricultor en pequeño antes, hoy ingeniero civil. Podría ser una opción que respete ambas coyunturas, la coyuntura de cómo está su profesión en el DUI y qué es lo que él le está diciendo. Pero mi consejo para usted es que no deje de poner lo que dice el documento que la persona anda cargando, porque ella lo anda cargando. Ella fue a solicitarlo. Ella fue la que en aquel momento dijo que era un agricultor en pequeño. Ahora, si él quiere que se le ponga algo distinto, ok, vaya al DUI Centro y modifique su documento. A lo mejor allí le pidan alguna evidencia de que ahora es ingeniero civil para poder autorizar esa modificación. No sé, podría ser. Pero en todo caso, el documento es el que nos respalda a nosotros. Imagínense que estuviéramos ante una situación que después repercuta en alguna falsidad, en alguna simulación o algo, y nosotros salimos con que el fulano era ingeniero civil cuando en realidad no lo era, y estaba queriendo utilizar eso como una pantalla para a lo mejor dar una impresión falsa, qué sé yo, lo que sea. Estaríamos quizás coadyuvando sin quererlo en una actuación que no es conforme con la realidad, pues. Entonces, yo considero de que en esa parte necesitamos ser un poco celosos y si en el documento el fulano se dice que es agricultor, comerciante, estudiante, empleado, por muy administrador de empresas que hoy sea, está bien, podemos agregarlo, pero sin dejar de poner lo que dice el documento. Esa sería mi recomendación para ustedes en cuanto a la profesión u oficio. Y el domicilio. Aquí es donde les decía yo, es válido poner de este domicilio si esto coincide con el lugar en donde estamos otorgando el instrumento. De este domicilio, si esta persona es de Moncagua.
Pero si fuera de Chapeltique, si fuera de Quelepa, si fuera de Guayquín o de algún otro lugar, tendríamos que decirlo en su forma completa. Del domicilio y ahí vamos a poner el domicilio, que podemos en esa parte incluir el distrito, el distrito, el municipio y el departamento. Eso sería tal vez lo básico para un domicilio, el distrito, el municipio y el departamento. Vaya. Ah, en esta parte viene el cumplimiento de otro requisito y es el del ordinal quinto. Ordinal quinto. Que el notario dé fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes. Que el notario dé fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Fácil. Hay personas que usted conoce por haberse relacionado con ellas en grado suficiente. Es decir, son vecinos, son amigos, son hasta cierto punto compañeros en, qué sé yo, en alguna institución, porque han trabajado en el mismo lugar, han estudiado en la misma universidad o colegio, pertenecen a la misma denominación cristiana y se reúnen con mucha frecuencia o al mismo grupo de autoayuda o qué sé yo. Es decir, personas que usted conoce, conoce. Entonces, de esa persona usted puede dar fe de que lo conoce porque se ha relacionado suficiente con ella. Y eso se cumple diciendo simplemente a quien conozco. Con eso, con esa frase así de simple, usted está diciendo que a esa persona usted la conoce. Caso contrario, usted dice a quien no conozco. Así de sencillo. A quien conozco o a quien no conozco. Por supuesto, usted puede suavizar esta situación de que no lo conoce con palabras más, palabras menos. Hay notarios, por ejemplo, que le ponen a quien hoy conozco. A quien hoy conozco. Es decir, como queriendo dar a entender que antes no lo conocía, pero hoy lo está conociendo. A quien hoy conozco. Hay quienes lo ponen a quien conozco en virtud de este instrumento, que es una forma diferente de decir lo mismo. A quien conozco en virtud de este instrumento. Es un equivalente a decir, antes de ahora, antes de este instrumento, yo no lo conocía, pero hoy lo estoy conociendo gracias al otorgamiento de este instrumento. A quien conozco en virtud de este instrumento. Hay quien podría decir a quien, hay varias formas de decirlo, a quien antes de este día no conocía, a quien antes de este día no conocía. Repito, formas un poco literarias, ¿verdad? Artísticas hasta cierto punto, de decir lo mismo. ¿Y qué es eso? A quien no conozco. No tenga usted pena ni que le tiemble la mano por decir la verdad. A quien no conozco. Ojo, por favor, tomen muy en cuenta lo siguiente, que no se le vaya lo que dice el machote.
que no se le vaya lo que dice el modelo que usted utilizó, el que le dieron ahí en el banco, por ejemplo, o el que le dieron en la caja de crédito o en el fondo social, el modelo. Ahí decía a quien conozco, que no se le vaya. Usted no puede, como notario, decir a quien conozco respecto de alguien que usted no conoce. Y si tuvieran que anotar eso, sería buenísimo que lo hicieran para que nunca se les olvide. Usted no puede darse el lujo como notario de decir que conoce a una persona si no la conoce. Miren, hay gente que es malía. Eso yo creo que ustedes lo saben quizás más o mejor que yo. Hay gente que es mala. Y podría tener enfrente usted a una persona que está suplantando a otra. Y si usted dice que lo conoce, ay, no quiero ni pensar en las consecuencias que eso podría tener. Así que mejor maneje a quien no conozco para todo el mundo, aunque los conozca, y no a quien conozco, ¿verdad? Mejor que en el modelo, que en el machote, que en la plantilla, ya esté fijo a quien no conozco. Y si se trata de alguien que usted conoce, después de verificar que efectivamente viene usted y borra el no, ¿verdad? Pero que no le quede en la plantilla a quien conozco para todo el mundo, porque se le puede ir a alguien a quien usted nunca jamás ha visto y usted dar fe de que lo conoce. Otra forma podría ser un poco más acorde con el texto de la ley, de que dice de fe del conocimiento personal que tenga los comparecientes. Otra forma podría ser a quien doy fe de conocer personalmente. Ahí usted sí que amarró el chucho con la verdad. A quien doy fe de conocer personalmente. Eso es lo que el legislador quiere en esta parte. A quien doy fe de conocer personalmente. Y podría utilizar también la antítesis. A quien doy fe de no conocer personalmente. También la podría utilizar válidamente. A quien doy fe de no conocer personalmente. Pero bueno, no se complique la vida y utilice la frase corta a quien conozco o a quien no conozco según el caso. A quien, por ejemplo, no conozco. Y luego, pero, lo puede utilizar como una salvedad, pero lo identifico por medio de su, y en el caso más común, documento único de identidad, número. Vaya, con el documento único de identidad hay dos formas de proceder, dos maneras en que usted puede redactar o escribir el documento. Y es número por número o de corrido. Por ejemplo, digamos que el número es así. Quiero ver si cumple con el parámetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8 dígitos, un guión y un dígito más. Entonces, si este fuera el caso, las opciones que tiene usted son número por número. 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 5, guión, el guioncito o la palabra guión 6. O también tiene la opción de hacerlo de corrido, en cuyo caso sería 0, 0. Hay que poner los ceros porque ahí están. Y aunque el cero a la izquierda no tiene valor y podríamos omitirlo, pero es importante indicar que hay un par de ceros antes del número. No vaya a ser que se piense que lo hemos obviado. Sería 345.000
345.675, ya sea la palabra guión o el guioncito. Da lo mismo, guión 6. Estas serían las dos opciones que usted tendría en cuanto a cómo escribir el número del DUI de una persona. Yo, por supuesto, me inclino por la primera, número por número. Esa es la que yo prefiero, pero usted puede utilizar cualquiera de las dos, la que más le guste. Lo que es importante es que hay que escribirlo y nuevamente se utilizan letras, palabras, no el número para poder escribir. En esta parte no es necesario, fíjense bien, no es necesario mencionar la fecha de expedición ni la fecha de expiración del documento. No es necesario. Basta con poner el número tal cual. Pero, otra vez, si usted quiere poner el lugar en que se expidió, la fecha en que se expidió y la fecha en que caduca o expira, pues termina, pues, vigencia, su vigencia, lo puede poner también. Pero eso no es estrictamente necesario hacerlo. Ojo, si estuviéramos en presencia del pasaporte, allí sí hay que poner otros datos vinculados con ese documento para que no quepa ninguna duda de que efectivamente lo tuvimos a la mano. Ahí sí tenemos que poner el lugar en que se expidió, la fecha en que se expidió, el funcionario que lo expidió y la fecha en que expira, la fecha en que termina su vigencia, en el caso de un pasaporte. Ahí sí, habría que incluirlo. Am, Esa sería en su conjunto lo que podemos llamar las generales o los datos generales de una persona. Y este mismo formato es el que van a utilizar ustedes cuando tengan que escribir los datos de alguna persona, cualquiera que sea el rol que desempeñe dentro de ese instrumento. Insisto, este formato sencillo es el que ustedes van a utilizar para escribir los datos de cualquier persona que intervenga en el instrumento en cualquier carácter, ya sea como otorgante, vendedor, comprador, ya sea como testigo, ya sea como intérprete, ya sea como perito, ya sea como persona que firma a ruego. Es decir, ese formato así de sencillo. Nombre, apellido, edad, expresado en número de años cumplidos, profesión u oficio, tal como aparece en el documento que anda cargando, domicilio, lo más completo que resulte posible, distrito, municipio, departamento, y si tiene conocimiento personal de esa persona o no. Y en todo caso, mencionar el documento, el número, bueno, la clase y el número de documento con el cual esa persona se identifica. Aquí podría haber una pequeña variante y es cuando no tiene documento con el cual identificarse, que ya lo hemos mencionado. En ese caso, lo que usted va a decir es bien sencillo y quien por no tener o por carecer, cuando lo vamos a escribir, quien por carecer de documento con el cual identificarse, y miren, para curarse en salud, es válido hacer referencia a la disposición legal que lo faculta a usted para salirse de la regla general.
para salirse de lo corriente, de lo normal, de lo que se hace casi siempre. Quien por carecer de documento con el cual identificarse, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal quinto del artículo 32, fíjense lo que dice, o por medio de dos testigos idóneos conocidos del notario. Eso lo está diciendo literalmente el ordinal quinto del artículo 32 de la ley de notariado. Entonces, como les repito, para curarse en salud, usted perfectamente puede agregar la referencia de cuál es la disposición legal que lo faculta para hacer eso. Quien por carecer de documento con el cual identificarse, de conformidad con el ordinal quinto del artículo 32 de la ley de notariado, lo identifiqué por medio de los dos testigos hábiles de mi conocimiento y conocedores del otorgante, señores, y aquí usted va a escribir los datos, tal como se los he explicado, de los dos testigos. Es decir, nombre, apellidos, edad, profesión, domicilio. Bueno, ya dijo que los conoce y el documento con el cual se identifica ese testigo. Entonces, esta es la otra forma que usted puede utilizar cuando la persona no tiene un documento con el cual identificarse. Quien por carecer de documento con el cual identificarse, de conformidad con el ordinal quinto del artículo 32 de la ley de notariado, lo identifiqué por medio de los dos testigos hábiles de mi conocimiento y conocedores del otorgante, señores, y se va con todos los datos de los dos testigos. No lo voy a escribir aquí porque no es necesario, ya que ya les expliqué cómo escribir los datos de un otorgante y esto mismo es lo que va a utilizar para todas las personas que intervengan. Claro, a un testigo de conocimiento no lo va a identificar usted con otros testigos de conocimiento, ¿verdad? O sea, esos por lógica deben andar cargando su documento. Bueno, voy a eliminar esto último porque esto era nomás para explicarles la forma en que podían redactar cuando utilicen testigos de conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo sigue aquí la redacción? Y me dice, recuerden que estamos en presencia de una compraventa de inmueble. Entonces, lo que el otorgante original o el primer otorgante me dice es que según inscripción a su favor en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca de la primera sección del CEN de Oriente, digamos, aquí en San Miguel, en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca de la primera sección de Oriente, con matrícula, digamos que tiene matrícula, ups, con matrícula, y aquí sí podríamos utilizar las dos versiones. Una versión que implique en letras,
o en palabras, y entre paréntesis podemos utilizar los números para mayor claridad, que según inscripción a su favor en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca, con matrícula podría ser 8003456 guión 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, entre paréntesis, 8003456. Vamos a poner otro número, 7-1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí podemos utilizar esta opción de manejar los números escritos con palabras, incluyendo los que van después del guión, y luego escribirlo con números. Y el acento, porque el acento es importante, ya que normalmente cuando hay traspasos de propiedades se van generando asientos sucesivos, asientos diferentes, asientos de inscripción. Entonces, por ejemplo, la primera vez que se inscribe un inmueble en el registro computarizado es el asiento 1, pero si es sí, a favor de Juan. Pero si Juan se lo traspasa a Pedro se le inscribe en el asiento 2. Pero si Pedro se lo traspasa a Juana se le inscribe en el asiento 3. Pero si luego viene y hay una hipoteca a favor de un acreedor particular, la hipoteca se inscribe en el asiento 4. Pero luego viene y no paga Juana y el acreedor particular le embarga. El embargo se inscribe en el asiento 5. Luego viene y se saca a remate porque se va en ejecución y se le adjudica en pago al acreedor. Esa adjudicación en pago se inscribe en el asiento 6. Y luego este que adquirió por pública subasta o porque se le adjudicó en pago, se lo transfiere a Felipe y Felipe lo inscribe en el asiento 7. Es decir, hay todo un historial en las matrículas. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es el asiento, llamémosle último, o sea, el asiento a favor de Manuel de Jesús Gómez Martínez, que es la persona que tenemos enfrente. Supongamos que es el asiento 7. Ok, que según inscripción a su favor, y mencionamos el antecedente, es dueño y actual poseedor del siguiente inmueble. Y aquí no nos vamos a complicar la vida. Vamos a describirlo literalmente, es decir, tal como está en ese antecedente. No nos vamos a complicar la vida poniéndole más comas o más guiones o más puntos de los que tiene. Vamos, insisto, a hacer una transcripción literal tal cual está en el antecedente. En esa parte y en este machote o en este borrador que ustedes están trabajando, pues invéntense la descripción o tómenla de donde la quieran tomar. Busquen allí en internet alguna descripción de algún inmueble y descríbanlo lo mejor que puedan. Yo no voy a detenerme en eso, pero sí les digo que en esa parte va una descripción fiel tal y como está en el antecedente, que dice ahí que colinda con Pedro López, pero ahora es María Ramírez. Ok, en el rumbo sur colinda, según antecedente, con Pedro López. Ahí están cumpliendo. Actualmente con María Ramírez. Ahí están actualizando. O sea, sí pueden ustedes actualizar siempre y cuando digan cómo está en el antecedente. Ejemplo, en el asiento 7, ese lote de terreno no tiene ninguna construcción y dice literalmente que carece de construcciones.
Pero resulta que ahora hay una casa allí de sistema mixto, construida en un área de 8 por 10 o 8 por 20. Ahora, hay un cambio ahí que vale la pena aprovechar la coyuntura de este traspaso para actualizar la descripción. Eso se puede hacer, pero fíjese bien, diga usted carece de construcciones según antecedente, porque usted tiene en sus manos el antecedente y está haciendo una descripción literal. Pero es válido, insisto, aprovechar esa coyuntura para actualizar esa descripción. Lo que significa que usted bien le puede poner, fíjense bien, bien le puede poner carece de construcciones según antecedente, pero en la actualidad hay construida una casa, sistema mixto, techo de lámina, paredes de o piso de ladrillo, con su sistema de agua, un pozo, una cisterna. Usted puede ponerle todo lo que quiera, siempre y cuando haya dicho que según antecedente carece de construcciones y manifieste que actualmente ya tiene construcciones y las describe. Eso, repito, es válido siempre y cuando usted haya mencionado cómo estaba según antecedente. Bueno, después de la descripción, me sigue diciendo el compareciente que conste que esta redacción tampoco es sacramental, como quien dice, usted lo tiene que poner así como yo se lo estoy diciendo. No, 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 no. Usted puede utilizar las palabras que más le convengan a sus intereses, que mejor le cuadren. Usted tiene libertad para esta obra llamada escritura pública, la haga con sus propias competencias. Me sigue diciendo el compareciente que por el precio de, y aquí pues va a depender, ¿no? De cuánto sea el precio. Mi consejo en esta parte es que usted le ponga el precio real, lo que en verdad le están pagando a Manuel de Jesús Gómez Martínez, el precio real, así sea que va a tener que pagar derechos de registro más o impuesto a la transferencia, no importa qué impuesto queda aquí, que no sé qué, nada. Póngale exactamente lo que están pagando por él. No contribuya a una información desconectada de la realidad, que por el precio de $25,000 de los Estados Unidos de América. Y aquí normalmente le ponemos que tiene recibidos a su entera satisfacción de parte de la señora. Y aquí volvemos a lo mismo ya explicado. Aunque en esta parte bastaría con el nombre. Ojo, en esta parte inicial basta con el nombre completo. De parte de la señora fulana de tal, le vende el inmueble antes descrito, haciéndole, bueno, aquí si se quiere, junto con sus construcciones, o sea, si no las tenía antes, aquí que quede claro que también las construcciones, junto con sus construcciones, y en consecuencia le vende el inmueble antes descrito junto con sus construcciones, y en consecuencia le hace, le hace formal tradición de su dominio, posesión, uso, accesorios y demás derechos reales y personales que le corresponden en el inmueble relacionado. Fíjense bien,
Esto es la esencia de la manifestación de voluntad del vendedor. Esto es lo que el vendedor manifiesta, digamos, de una manera muy puntual. Me sigue diciendo el compareciente que por el precio de tanto que tiene recibidos de parte de la señora, le vende el inmueble y en consecuencia le hace tradición del dominio. Así de sencillo. Luego venimos y decimos, presente en este acto y desde el inicio de esta escritura, la señora, y ahora sí nos damos gusto con todo lo que ya les expliqué, la señora fulana de tal, cuyos apellidos de soltera son tales y tales, y me dice, y todo lo que ya les dije, ¿no? O sea, aquí nombre, edad, profesión u oficio, domicilio, si la conoce o no la conoce, el documento con el cual se identifica o con testigos, si fuera el caso de que va a usar testigos de conocimiento. Y me dice que acepta la venta y acepta también la tradición del dominio, posesión, uso, accesorios y demás derechos reales y personales que se le hacen y que recaen en el inmueble relacionado, el cual recibe materialmente. Esa es la manifestación de voluntad por parte de la vendedora en su esencia más puntual, más lacónica y más concreta. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí porque ustedes van a tener que completar este instrumento con lo que hace falta. Yo he tratado de ir muy detalladamente explicándoles cada parte de esta escritura. Ustedes pueden encontrar modelos o machotes, la compraventa de inmuebles de lo más común que hay en materia notarial y continuarla después. Aquí lo que hay son algunas declaraciones, algunas constancias de que se les explicó los efectos legales del artículo 220 del Código Tributario, el artículo 39 de la Ley de Notariado, unas declaraciones y constancias si el inmueble fuera rústico, que no tiene una cantidad que exceda los límites establecidos en la Constitución. Es decir, a continuación viene lo que podemos llamar declaraciones y constancias. Aquí, por ejemplo, si alguno de ellos hubiera comparecido con un poder, pues allí se relaciona el poder con el cual esa persona ha comparecido y termina el instrumento diciéndose, así se expresaron los comparecientes o los otorgantes, según el caso, a quienes les expliqué los efectos legales del presente instrumento y leído que se los hube, que se los hube íntegramente y en un solo acto sin interrupción, en un solo acto sin interrupción, manifiestan, no lleva tilde, que está redactado conforme a sus voluntades. Voluntades. Ratifican su contenido, ay hombre, y para constancia, todos firmamos. Palabras más, palabras menos, y termina con la famosa palabritas doy fe.
Aquí, por supuesto, podrían darse algunas coyunturas que hagan necesario modificar la redacción. Por ejemplo, alguno de ellos no sabe o no puede firmar y será otra la persona que va a firmar a ruego. Por ejemplo, se trata de uno de los casos en donde deben comparecer testigos. Ya los hemos analizado en el artículo 34 de la ley de notariado. Habría que hacer comparecer a los testigos de asistencia si fuera necesario. Pero como ven, esta sería la forma, eh, digamos, más sencilla, más directa de redactar una escritura matriz. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí, jóvenes aún? ¿Esto se lo mandaríamos a finalizar el día o cómo? Sí, yo les dejaría, si es posible, hasta la medianoche de mañana, para que les dé más tiempo y puedan ustedes prepararlo lo mejor que puedan, ¿verdad? Porque les repito, es una actividad que pretende que ustedes mejoren alguna o la totalidad de las notas del bloque uno. Así que sí, sería para mañana a medianoche, para que tengan lo que falta de hoy y todo mañana. ¿Alguna otra pregunta? Es necesario que sea una compra-venta, o podemos buscar otra opción. No, no, me inclino por una compraventa de inmueble, que siga más o menos esta estructura que yo les he compartido. Palabras más, palabras menos, pero mejor manejemos una compraventa y tienen que trabajarla en las páginas que les mandé en WhatsApp, así como yo lo he estado haciendo aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, déjenme pasar asistencia, porque sí les voy a pasar asistencia, porque solo los que contesten asistencia les voy a calificar este trabajo.